¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Acá hay un ambiente decano. Sí, señor. Ansiedad. Decano, sí. Están Sí, banderas, sí. bombo. Los muchachos están... ¿Qué va a hacer? Acá hay uno que está camiseta, bandera, gorro. Están todos los muchachos En la cama entusiasmados. también todos. Sí, ahí está la cama. La cabeza de Felipe está en blanco y negro. Ese ya Todo, está al todo, otro todo, rato. todo. Bueno, Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy ¿Todo bien? Ansioso. Bueno, Muy Mariana, ansioso. ¿cómo estás? Bien, bien también. ¿Todo bien? Ansiosa, ¿Estás expectante. separada de Felipe por algo en particular o coincidencias de la vida? No, Bueno. nada. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te Me va? da miedo. ¿Todo bien? Pero está a punto de irse, parece ya, sí. Pedro está a punto de rajar. Estoy muy cerca No, de Pedro. no. Pedro sé está qué por significa. ahí. Estamos Para el partido que... salí ya antes. Te va. Pero bueno. Hay novedades, hay canciller nacional. Sí. Sí. Hay canciller nacional. Sí, ya tenemos canciller. Le estamos contando a Ricardo que está con nosotros acá. Ya tenemos canciller nacional, un diplomático de carrera. Vamos Rivas, a hablar de él, por supuesto, un rato. Rivas. Sí. También hay titular de Ande Había sido embajador en Felipe España. Sosa. en España, sí. Y Felipe Sosa De Andes. en Ingeniero, Ande. un hombre de carrera, un técnico de carrera. Claro, de la- falta Itaipú, Sí. falta Brasil. Brasil. Embajada de Brasil, sí. Y ahora, para mí, principal punto en cuestión es que el gobierno no tiene chance de equivocarse. No. O sea, a quien ponga Itaipú tiene que poner a alguien en serio. No Pero- a Alderete o Pero un compañía. poco, Tiene que poner a alguien en serio. Convengamos el que de no tendría Brasil. luego que haberse Claro, le pero dado vos chance decías, a lo de mejor la vamos a dar el equivocarse. primer año para poder Está recuperar, para hacer hablando y me caja, ¿verdad? interrumpe. Pero acá está pues el Escuchame una resultado cosa, de- el de Brasil, ¿quién es el de Federico González? ¿Está No, confirmado? Brasil Que- todavía no hay Bueno, embajador pero- todavía. pero sonó ese. Sí, sonó sonó el nombre, ese. pero a hoy, digamos, no está No está. confirmado, ¿verdad? Ah, Pero, repito, ahora hay que poner a alguien a la pucha. 100% en serio y hay que sacar a gente que rodeaba al anterior probablemente. Aunque Bueno. se esté hablando de Mónica Pérez como veces probable no. titular, otros Sí. hablan de Mónica Pérez Spalding. está en una Spalding. de las direcciones de Ella está en la dirección financiera, creo, si no me no equivoco. recuerdo si financiera, pero por ahí. Hablaban de Spalding también como Que candidato. volvía, ¿no? La gente pía a También gente que hab- escribía, decía también Pedro se habló Ferreira, de pero Benigno imposible. López, él salió a rechazar. Sí. Dijo, prefiero que me fusilen en Hacienda antes que fusilen en Sí, Itaipú. prefiero que me fusilen donde estoy sentado nomás ahora antes que ir ahí para que me revienten ahí. Claro. No sé si es una declaración de gobierno de un ministro de Hacienda tipo diciendo, ahí, ese es un despelote. Vaya nomás, que se muera otro ahí, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que se tiene que hablar, Claro. de lo que se tiene que decidir. Ujú. Hoy, Igualmente Paréntesis lo que, también. lo que se ve, perdón, Toto y compañero, es un giro también hacia los profesionales, hacia los técnicos. Eso, ¿verdad? claro, Después de haber metido mucho político, ¿verdad? Y Claro. después de la reventada que se dio, ¿verdad? Bueno, el giro es importante, ¿verdad? es que nos queda de otra. Por eso No, te digo, claro. hoy están obligados a poner No gente sé que si no digamos... queda de otra, porque hay Pi- ¿a que quién? en tosudos los perros para insistir y eso, ¿verdad? No, pero... Sí. a Con ver, Atán ahorita, que son baretelos, pero los con muchachos Atán, los muchachos son caraduras. Yo Yo, entiendo yo que no, no- es como así. Totalmente. Los muchachos No le- son... yo no digo nomás. A los perros no le entra bala, pero... no le queda pero de que- otra al gobierno. No, 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 Ahí no. le Yo ponía entiendo que- otra un seccionalero otra vez y Claro, dale el entiendo que a bombo, los perros ¿sabes? no le entran balas. Yo entiendo eso. Yo no Claro. sé si Y que están se van bien. en caravana y que vamos a entrar. Bueno, ya. Pero en cualquier otra... Yo te digo, Sí, le cambiara al entiendo ministro de tu punto. Justicia por el despelote de los descabezamientos, literal, lastimosamente, en las cárceles. Y se vamos a meter otros políticos, venían con los Sí, bombos y sí, estaban, no, ¿verdad? claro. Pero fue un No, despelote. de hecho, el que estaba allá en San Pedro era un Ah, seccionalero. fue un ahí, despelote y te iban a cambiar- te van a perdón, poner otro, seccionalero, ¿verdad? ¿viste? Pero... No sé, industria y ¿Qué le va a comercio, hacer? este tema de la cuestión entre Sí, Brasil y no, Paraguay, no. los aranceles no funcionaban, le No. sacan a Liz Cram, venían los perros con el bombo y estaban, Sí, ¿verdad? quieren Porque estar, queremos eran espacio, crisis. sí. Ministerio del Interior, digo, hay algún favor. cambio, van a entrar. Pero con el golpazo que se dieron ahora, Y bueno. yo no sé si se iban a animar. Los perros escondieron su bombo, ¿eh? Quisieron salir los 2 primeros días a los muchachos a 12 por 1 y golpear, ¿verdad? Y mostrar, y después retrocedieron. O sea, ¿eh? vos decís que se le ablandó la cara. No, a los no muchachos. sé. Yo creo que tambaleó la Porque estantería. hay cada uno que vos decís que... No, pero yo pretende. creo que Yo ahí tambaleó. sí coincido contigo, que ¿Qué acusaban el golpe, pretendes? acusaban el golpe. Sí, Lo yo claro, creo que claro. tambaleó la Quedaba medio estantería brolo. y antes creo de que que sí. se caiga algo dijeron, vamos a... Pero Claro. ¿quién acusó el golpe? Y el presidente de la República, presidente ¿quién de va a la ser? Sí, República. pero el entorno político que es el que está aclamando, como A le ver, decir lo de los bombos, no sé Con si- lo que, con lo No, que pero se el habló presidente acusó el hoy, golpe. con Sí, lo que no, se no. habló hoy y en otros días, y que lejos de solucionarse, esta cuestión está cada vez más en el centro del debate de la gente, Sí. hasta los que estaban en función al poder rodeando al presidente. Claro. Y Sí. dijeron, señores, acá si Claro. jodemos, sale ese señor que está ahí, 2 más 2, sale el que- señor que está ahí y salimos todos. Viste ¿eh? que siempre decimos que el problema de Mario es que tuvo que
mucho compromiso, tuvo que ir dando espacio, incluso espacio a gente Por favor. recomendada que era realmente inservible. Fíjate lo que pasó en Buenos Aires, en fin, un montón de lugares que recomendados, malos. Y yo creo que ahora le va a ser un poco más difícil pagar esas facturas porque evidentemente ya... Bueno, esperamos, por favor, que se haya Por pagado favor, todo, por lo espe- menos que ahora sí, pueda sí, gobernar esperemos. con gente que Sí, sabe. esperemos ¿verdad? que ¿Sabes sí. cómo que yo me siento con... Dicen que no hay que hacer periodismo autorreferencial, pero vía únicamente, ¿verdad? A ver. Yo siento como cuando cobré mi primer sueldo. Eh. Pensaba que tenía todos los 10 primeros días, ¡pa! Casi la mitad del sueldo. Y dije, Desapareció. bueno, a partir de ahora, hermano, La realidad. ya voy a empezar a bajar y voy a administrar para poder llegar Sí, al sí. último día. El señor en el primer año se gastó casi todo el crédito. Yo creo que sí. Y a partir de ahora estás calafateando ahí como Ah. podés y no sale de este problema porque, repito, hoy estuvo en el Senado Pedro Ferreira Uf, sí. y le faltó sacarse la ropa al señor. Con Ah, las se cosas que paseó. tiró, te digo, un paseo en el sentido de, incluso en algunos momentos llegó a tener aplausos de los senadores que uno y de otros miembros que estaban, uno puede decir, bueno, hay manipulación política, están tratando de ensalzarlo al hombre, pero fue tirando cada vez más datos. Claro. Sí, Y Claro, con fue total poniendo la situación en solvencia, perspectiva, sí. hablando con una claridad Mm. con la que nos habló en un año todo el gobierno. sí. Sí. O sea, la Incluido gente él cuando estaba tomó al lo que él frente decía. del ¿Eh? Incluido él cuando estaba al frente de la ANDE, ¿verdad? Sí, más allá de los Ferreira Tips, él era alguien que, Por digamos, eso, habló de alguna ahora lo forma que incluso él no habló antes. hablaba relativamente claro por su rol de docente y uno decía, bueno, te enseña o trata de enseñar algunas cosas, solo que cuando él está en esa posición y a vos te están metiendo el mono en la factura, no entendés ni si te explican con dibujitos o no querés entender. Sí. Yo al menos... Sobre todo cuando dicen que no planchas a ciertas horas y es la única que puede Entonces, uno no quería, había sido que él te decía eso para no usar la energía del Brasil y que no te vengan a... y no sé qué Exacto. tener este Sí, problema, ahora ¿verdad? todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido, cuando era muy difícil tenerlo ahí en esa posición. Pero él lo explica tan claro, Sí. la gente lo asume a él como el portavoz de lo que quiere hoy, Ujú. a diferencia de lo que Yo era a lo diría mejor incluso meses como, atrás. como el y- portavoz de lo que queremos. Claro, Porque de algún modo sí, como de que la lo gente lo vemos a que él, quiere, sí. digo, o sea, disculpame mi castellano, Mariana, te pido mil No, disculpas, así no, que no me estoy no. expresando bien. Te podemos o como me corregir cuando gustaría, quieras. ¿verdad? Sí, sí, se nota. Vamos a hablar, Olimpia, Desde que que comenzó. estamos- No, porque la ansiedad está ahí. Ya amigo. está, ya. Bueno, vamos a hablar de ese tema hoy. Vamos a hablar, Claro. Olimpia. Vamos a tener que hablar de la situación diplomática, para dónde encaramos y también de la situación energética. Así que Sí. me va a confirmar la producción. Ya saludamos a nuestro invitado, pero le agradecemos, por supuesto, Claro. al señor Ricardo Canese que está con nosotros aquí en piso. Yo le decía hace rato al embajador, pero no es que haya sido designado, muy complicado nomás, ¿verdad? Ah, Sí. Ahora Pero está es el doctor Rubén Ramírez con nosotros. Uno le dice embajador y le designaron a algo, dice, ¿verdad? nada. que No, encima pues sonó nunca- fuerte, ¿eh? Y no sé, vamos a preguntarle después, ¿verdad? Después le No. vamos a preguntar si es que eso no. Bueno, ¿hacemos la pausa o continuamos con el programa? Me dicen, arriba, vamos a hacer la pausa, sí, señor. Hablaba Elías como un patriota hombre, digo paraguayo, pero uno se confunde en estas cosas. Hacemos la pausa y ya volvemos. Y si buscas tecnología y exclusividad para tu hogar, Mi Idea presenta la opción número 1 en el mundo, la línea de alta gama Side by Side que ofrece 3 años de garantía. Hace que abrir la heladera sea toda una experiencia. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, ya vamos a saludar al doctor Rubén Ramírez que nos acompaña. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un placer de estar siempre con ustedes y con esta distinguidísima audiencia. Doctor, ¿hace cuánto no se ve una cuestión diplomática tan... No sé si en el mundo de la diplomacia utilizar la palabra crisis es correcta, ¿verdad? Pero ¿hace cuánto no se ve un movimiento como este y un debate tan fuerte diplomáticamente hablando y sobre todo por lo que se viene, ¿verdad? Esta es una cuestión que pareciera ser interna todavía, pero se viene algo con el Brasil que es inminente, ¿verdad? Yo creo que precisamente esta crisis, como señalás, se produce como consecuencia de la expectativa que existe a un escenario de negociaciones complejo como es la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú y que representa, por sobre todas las cosas, abordar sobre uno de los activos más importantes, el más importante que tiene nuestro país junto con Yacyretá, del cual somos propietarios en el 50%, es decir, que es la relación con un socio, es una relación con muchas complejidades, pero que tiene que ser abordado y administrado dentro de ese escenario. Porque si nosotros tenemos en cuenta las relaciones con Brasil, geopolíticamente son muy amplias, muy dinámicas y contienen aspectos comerciales, económicos, migratorios, aspectos vinculados a la integración física, a la integración desde el punto de vista de la construcción comunitaria del Mercosur, de las relaciones
económicas y comerciales extrarregionales, como los acuerdos con la Unión Europea, con la Comunidad Andina de Naciones, con los países del EFTA, de Canadá, de Corea, etcétera, y los países del Asia, obviamente. Pero si nosotros tenemos que concentrarnos justamente en uno de los temas en el que nuestra sociedad entiende que es prioritaria, y lo entiende porque realmente va a ser una de las negociaciones, o está siendo una de las negociaciones, para ser más correcto, más importante de los últimos años para nuestro país. Doctor, para el Paraguay este es el tema más importante, o sea, a nivel económico incluso este es el tema que puede mover la estantería completamente, independientemente de la cuestión rural que tenemos de cara al futuro. Para el Brasil y del Brasil para con nosotros, ¿es un tema más o también es tan trascendental el tema Itaipú? Mire, vamos a poner un poco en cifras. Itaipú cuesta aproximadamente 80.000 millones de dólares. Acá el ingeniero me puede corregir, pero en valores relativos estamos hablando de 80.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 son de Paraguay. Para Paraguay, Itaipú provee alrededor del 8% de la energía que consume. Pero Brasil obtiene prácticamente el 92% de la generación de energía, y para el Brasil representa el 15% de su demanda total. Sin embargo, Itaipú provee a las zonas más productivas e industriales de ese país, y estamos hablando de São Paulo, que es la zona más industrializada de Latinoamérica, provee la energía. Por lo tanto, es un tema más en la agenda de Brasil, pero es un tema muy importante en la agenda de Brasil. Ahora bien, para nosotros es un tema superlativamente importante. Es mucho más importante que cualquier otro aspecto, además de la negociación, como decía, de la entidad binacional de Yacyretá, que forma parte, repito, de los dos principales activos que tiene nuestro país y de los cuales somos propietarios, y eso no hay que olvidar, somos propietarios del 50%. Es mentira esto que se pretende muchas veces instalar de que Paraguay no puso nada. Paraguay puso territorio, puso su caudal hídrico, el agua, y viene cofinanciando junto con Brasil todo el financiamiento de esta obra, inclusive a tasas usurarias. Durante la gestión que me cupo cumplir como ministro de Relaciones Exteriores, la negociación de la eliminación del factor de ajuste y la ampliación de nuevas turbinas han implicado una serie de negociaciones muy claves y que en este momento son parte nuevamente de esta revisión que forma el origen de las discusiones que hoy hay en torno al anexo del 24 de mayo pasado. Ingeniero Canese, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bien, ¿cómo están? Realmente una satisfacción estar aquí con ustedes y con toda la inmensa audiencia de ustedes. ¿Sí? Ingeniero, cuando se mencionaba lo de la firma de este acuerdo con el Brasil, el presidente de la República decía, de acá al 2023 vamos a estar en la posición de sentarnos de tú a tú, de igual a igual, y decir, bueno, señora, estas son las condiciones que queremos negociar. Con todo lo que pasó, con todo lo que viste y lo que escuchaste hoy por parte del ingeniero Ferreira, que dio de nuevo datos que parecen fundamentales a esta situación, ¿cuál es nuestra posición real para negociar en el 2023 hoy? Si miramos la fotografía de hoy, ¿verdad? Muy débil, y no solamente por hoy, o sea, la postura paraguaya del gobierno de Aldo Benítez, hay que decir, el gobierno de Aldo Benítez se ha debilitado, pero enormemente. O sea, primero hay que decir, esa estrategia de hacer en forma secreta es una estrategia totalmente equivocada, totalmente equivocada. Nosotros no tenemos la fuerza, podemos tener la fuerza de la razón, pero no tenemos la fuerza tiene Brasil. Entonces, si uno no se da cuenta que en un trato bilateral va a perder sí o sí, ¿no es cierto? Y donde en ese trato secreto ni siquiera, algo que ya de alguna manera sabíamos, pero hoy el ingeniero Pedro Ferreira nos confirmó que viene a extorsionarnos, a chantajearnos el Brasil, y el Brasil nos hace partícipe a la máxima autoridad de la República, que es el pueblo. O sea, hay que
Ojo, la guerra financiera, y conocemos, hay guerra financiera de repente en varias partes del globo, pero es extremadamente grave. Cuando ocurre ese fenómeno extremadamente grave, más con un gobierno que se dice amigo, porque Bolsonaro se dice amigo y lo trata de Marito, y Marito se emociona cuando... Bueno, pero si fueran amigos, ¿y cómo va a ser una guerra financiera? Extremadamente grave. ¿Cómo permite a Abdo Benítez que le haga una guerra financiera para forzarlo? Porque eso es lo que ocurrió, ¿no es cierto? No pagó más la tarifa eléctrica al Brasil, lo cual es totalmente ilegal, ¿no es cierto? Aparte puso otras trabas, ¿no es cierto?, al comercio, a las autopiezas, en fin. Pero esa estrategia es la que está derrotada, y yo no sé si Abdo Benítez renunció a esa estrategia, ¿no es cierto? Primera cuestión grave. Segundo, lo que está derrotado también es una postura claudicante. Fíjate que el Senado, la Cámara de Diputados, el Parla Sur, hay 3 pronunciamientos que yo te puedo hacer en cualquier momento, totalmente coincidentes, además con la ciudadanía. ¿Qué decimos los que estamos en el Poder Legislativo? Que el Paraguay tiene que contratar el 100% de la energía. Nos fuimos a Yacyretá, a Itaipú, a Vilaya, justamente a constatar de que la ANDE, y veíamos de parte del ingeniero Ferreira que había un acompañamiento, se enviaban al Congreso, se pedía crédito para preparar la infraestructura y para efectivamente poder contratar, porque el tratado es muy claro, el 50% de la energía es nuestra. Entonces ejercer ese derecho. Y ahora nos desayunamos que no, que ya, y en una cuestión que nunca se decidió, el 89% hasta el 84%, según los años del 2019 al 2022, de la energía barata, que es muy importante, va a ir al Brasil. Eso es extremadamente grave. ¿Cómo uno va a decir no me pertenece el 89% o el 84%? Al Paraguay le corresponde el 100% de nuestra parte, o sea, el 50%. En total, claro. Extremadamente grave. Entonces, ¿cómo vamos a negociar si ya Abdo Benítez reconoció la postura brasileña? Parece la postura brasileña, ¿no es cierto? De que, el que contrata más potencia le corresponde más energía. El artículo 13 del tratado dice lo contrario. Los pronunciamientos del Senado, de la Cámara de Diputados del Parla Sur, dicen que el 50% es nuestro, de luego lo dice el tratado, y es la postura tradicional paraguaya. Pero además, yo creo que ustedes notaron, ¿qué es este documento, esta acta? Es un cronograma con ampliaciones, lo que es peor, con ampliaciones todas negativas para nuestro país, todas negativas, y eso lo puntualizó también muy bien el ingeniero Pedro Ferreira. Ningún gobierno, por entreguista que haya sido, aceptó presentar el cronograma, que es legal. Esa fue una de las entregas de Stroessner. Stroessner aceptó que nosotros, Paraguay, por Brasil, no tienen que presentar el cronograma. Nosotros, país más pequeño, tenemos que decir hasta dónde vamos a crecer. Y si no, tenemos multa, tenemos un hachazo. Eso es lo que aceptó Stroessner. Pero Stroessner tuvo la viveza de no presentarlo. ¿No es cierto? Porque él era el primero que tenía que haber presentado. No lo presentó. No lo presentó Rodríguez, no lo presentó Guasmosi, no lo presentó Cartes para llegar al final. O sea, podemos tener distintas opiniones de qué gobierno fue más entrevista, pero ninguno llegó a presentar. Abdo Benítez lo presenta, pero no se queda ahí. Stroessner por lo menos había negociado un colchón de seguridad, y hoy Pedro Ferreira nos mostró que él puso ese colchón de 350 megavatios en el primer borrador, que Abdo Benítez le había dicho que estaba de acuerdo, 350 megavatios. Abdo Benítez lo baja a 100 megavatios, pero hay que ser un loco. Si es una conquista, yo como si tengo derecho a un salario mínimo, 2.200.000, voy a decir, no, yo voy a ganar nomás 700.000. ¿Estás de acuerdo? Sí, 700.000. No trabajo no tanto, las 8 horas. Claro, trabajo no, 6 tienes nomás, razón, fuerte. acá el patrón tiene razón, yo soy un inútil, no produzco, sí me esfuerzo mucho, pero sí, 700.000 nomás. Y después una gran conquista, yo voy a ganar 700.000 y lo presento como conquista. Pero estás loco, ¿qué va a decir una persona que diga eso, que bajó su sueldo de 2.200.000? Pues bajar 3,5 veces ese colchón de protección que teníamos, y ahí sale entonces, ojo, y hay una cuestión técnica, yo suelo repetir, ¿no es cierto? Y es importante decirla. Cuando falta energía eléctrica, como le faltó a Brasil entre 2001 y 2002, no hay energía más cara que la que falta. Claro. Y si yo mismo digo, me limito a esto, y aparte mi colchón, redujo mi colchón, y cuando me tiro del piso 14, el colchón tan finito, me hago pomada. A ver, Pedro, Mariana y Felipe, por favor. Rubén, quería entender un poco al ex embajador, Brasil. No pretendo que digas, opines sobre él, sino que para entender un poco, justamente, nosotros estamos transmitiendo en directo su conferencia de prensa, y es cierto, él lo presentaba como un triunfo, algo que después, bueno,
nos fuimos dando cuenta que no era así. En un principio era como un triunfo, que también, además de bajar ese colchón, está el tema de qué vas a hacer con tu energía excedente. O sea, te estás cortando vos mismo la mano y lo presentás como un triunfo. Hasta ese momento, todos teníamos una imagen muy positiva de Sager. Y empezamos a dudar. Entonces yo quiero entender un poco en el mundo diplomático, porque él obviamente forma parte de las altas partes, de la Cancillería forma parte de las altas partes. Se sienta a negociar. ¿Y qué tiene un diplomático en la cabeza? ¿Cuál es la solución que él tiene que dar a un tema? Sabemos que él no es técnico, obviamente, pero tenía un montón de técnicos para asesorarlo, ¿no? No digo que él sea el principal culpable, simplemente porque Pedro Ferreira dijo, mira, él dijo una cosa acá y cuando tenía que defender su postura no apareció. Entonces, ¿qué tiene un diplomático en la cabeza? Vos que sos un diplomático, un poco para entender todas estas cuestiones. Bueno, es complejo de explicar desde un punto de vista en que desconozco bastante los orígenes de cómo se construye esa herramienta, de cómo se construye el acta y de cuáles fueron las etapas que se llevaron adelante. Lo que yo quisiera es señalar por una parte, mirando ya para adelante, Pedro. El análisis es interesante, es importante, pero tenemos que ver en qué situación estamos y a dónde queremos llegar a partir de ahora para entender cuáles son los desafíos que tenemos por delante los paraguayos y fundamentalmente el gobierno nacional. Y el gobierno nacional no solamente me refiero al Ejecutivo, porque detrás del Legislativo entra toda la estructura del poder del Estado paraguayo. Y así debe ser abordado esto, porque si no se construye, y este es el primer legado que nos arroja esta experiencia, es que si no construimos consenso entre los paraguayos, entre las distintas posiciones de carácter técnico, social, a través de los distintos gremios del sector privado, del sector público organizado, los partidos políticos, etcétera, la vulnerabilidad de la posición paraguaya se hace evidente y por lo tanto somos débiles o frágiles en la mesa de negociación. Entonces, tenemos un ejemplo muy claro de cómo se van construyendo esas posiciones. Pasan las distintas etapas técnicas en primer lugar. Nosotros decíamos, y en el primer bloque de mi intervención señalaba, de que es importante de que la negociación sobre Itaipú no salga del ámbito de Itaipú. Si se contratase y hubiese una demanda, porque el tratado lo prevé, de la participación de las altas partes, es allí donde tiene que haber también un consenso sobre la posición que se va a llevar finalmente a la suscripción de esa herramienta. Por eso digo de que desconozco cuáles han sido el contexto de esa negociación para poder evaluar y mucho menos me voy a permitir juzgar a la actuación de nuestros representantes sin conocerlo. Pero yo creo sí de que no hubo ese trabajo previo, o por lo menos no se han agotado las instancias donde se discuta de una manera pragmática cuáles son los componentes que van a permitir alcanzar un acuerdo donde las dos partes quieren obtener algo. Y es el propósito que se persigue en cada una de las mesas. Doctor. Yo le voy a dar un ejemplo que me parece interesante. Cuando nosotros construimos las posiciones, y acá tenemos un legislador mercosuriano, cuando nosotros construimos posiciones durante mi gestión, tanto de viceministro como luego de canciller, nosotros teníamos 3 instancias técnicas, que era lo que nos permitía el Grupo Mercado Común, estaba el Consejo Mercado Común, es decir, la Comisión de Comercio, que era la primera, que eran las distintas instancias técnicas donde cada institución, e inclusive cada sector privado, planteaba sus propósitos y objetivos, y son muchas veces divergentes. El Ministerio de Hacienda quiere recaudar más, el Ministerio
de Agricultura y Ganadería no quiere tantas limitaciones de carácter fitosanitario, la aduana no quiere implementar mayores mecanismos porque esos son costosos dentro de su sistema operativo, etc. Entonces hay intereses divergentes de acuerdo a cada una de las posiciones técnicas. Y esas divergencias se tienen que ir resolviendo hasta encontrar el denominador común. Bueno, ¿cuál es nuestro margen de negociación y cuáles son los límites que nosotros tenemos? Y por lo tanto ese es el ejercicio que ha faltado, creo yo, a la luz de estos acontecimientos que vemos, para plantear una posición sólida frente a nuestras contrapartes brasileñas. Y si entendemos de que quieren conducir a una discusión y a un debate político, el consenso tiene que ir también por el sector político. Y me imagino que el embajador debe haber recibido instrucciones para poder suscribir esto. Por eso digo, no puedo juzgarlo porque no sé si recibió o no recibió instrucciones, no creo que haya tomado decisión propia, pero esto genera una serie de situaciones en donde lo que queda expuesto, más allá del acto de la firma, que sí compromete, porque él es, en ese momento de la firma, embajador extraordinario y plenipotenciario, de acuerdo con toda la Constitución Nacional Paraguaya, empoderado en ese contexto y por lo tanto tiene fuerza de representación del Estado paraguayo. Y para llegar a esa firma, obviamente, no lo va a hacer solo, no lo va a hacer de una manera autodefinida y por lo tanto es una cuestión que creo que a la luz de estos acontecimientos, nuestra propuesta es miremos para adelante. Ahora señalan algunos medios de comunicación en Brasil de que se habría filtrado, de que la posición brasilera, Brasil nunca va a exponer su posición en los medios de comunicación, jamás. Vamos a hacer una pequeña pausa y Mariana a la vuelta pregunta y Felipe también, por supuesto que estás ansioso, Felipe, por esta noche. Por la pregunta, claro. Claro, sí, por supuesto. Bueno, vamos a hacer la pausa. Mariana, tenemos un consejo para nosotros. Así es, Midea hace la vida más fácil a millones de hogares. Midea es el mayor fabricante de electrodomésticos del mundo y ofrece 3 años de garantía con sus lavarropas, lavasecarropas, secarropas y más de 70 productos de su línea de alta innovación. Midea, número 1 en el mundo, representa y distribuye Britam S.A. These sensations make me feel the pleasures of a normal man. Y en su mes de aniversario, Bristol te ofrece los mejores precios del país y las promociones más increíbles. Aprovecha solo por hoy la increíble oferta del día y llévate un televisor LG LED Full HD de 43 pulgadas. El precio normal es de 18 cuotas de 300.000 guaraníes, pero la oferta solo por hoy es de 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Reservalo llamando al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000 o acércate directamente a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Y además, con todas tus compras, gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux Full Equipo 2019 0KM con 39 millones de guaraníes en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, y desde mañana en infonegocios.com.py, Mercado Bursátil Nacional proyecta movilizar unos 1.200 millones de dólares este año. Comercio fronterizo en Carnaceno demuestra signos de recuperación en julio y consumidores cambiaron los de hábitos, a razón por la que el abordaje tradicional y nuestra forma de hacer negocios está cambiando, dicen en esto mañana en infonegocios.com.py. Mariana, por favor. Sí, para el doctor Ramírez quería tratar de hilar un poco lo que ya venía diciendo, digamos, como para completar un poco en este sentido, o insistir tal vez. ¿Cómo, si bien no conoce tal vez los detalles del proceso, digamos, yo remarcaría nada más que justamente no conocemos por ese secretismo que tanto se cuestiona, y ese es luego uno de los aspectos que para mí, por lo menos, es cuestionable, ¿verdad? El haber tratado todo esto en secreto. Entonces, sabiendo que no conocemos o que no hubo ese acompañamiento en el proceso, por lo menos de su parte, desde la experiencia del manejo de relaciones exteriores, ¿cómo se puede reencauzar esto, sobre todo de miras a esa negociación del 2023? ¿Cómo nos deja esto cuando de algún modo nos vamos con el socio con el que estamos negociando
hicimos toda una conferencia, le dijimos, ok, te damos esto que vos no pedís, ya está pactado. Después salimos, anunciamos, decimos, no, al final no te damos otra vez, ¿verdad? Nos cambiamos de opinión y ahora con esa actitud o con esa mochila, digamos, tenemos que ir a buscar una negociación al 2023. O sea, ¿cómo se plantea eso? ¿Cómo se puede zanjar eso? Yo no sé también si esto, Brasil puede rechazar o no, eso que se preguntaba, tiene que aceptar sí o sí. ¿Cómo queda eso? Hay distintos escenarios que hay que evaluar. El primero es que Brasil, ante un éxito en la mesa de negociaciones ya pactado, lo que generalmente hace es decir pacta sunt servanda, es decir, lo pactado está acordado y no se vuelve a discutir. Paraguay tiene la oportunidad de convocar nuevamente las altas partes a exponer las condiciones. Y creo que iba en el buen camino la propuesta que hace en su última gestión como canciller el ingeniero Luis Alberto Castiglioni, es en derivar nuevamente a los comités respectivos de la entidad binacional, que técnicamente se vuelva a discutir sobre estos aspectos, pero como toda negociación tiene un costo. Es decir, tenemos que ser conscientes que volver a abordar este tema con el Brasil no es gratuito. Exacto. No. Y va a tener contrapartidas y es una negociación sumamente compleja. Nosotros tenemos que recordar de que... Si ya era luego difícil, digamos, la renegociación, ahora le sumamos esto. Algo va a salir más caro acá. Nuestra relación con Algo tiene que Brasil salir más nunca caro. fue de interdependencia, fue una interrelación y donde siempre obtuvo beneficios y ventajas. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la persecución de nuestros objetivos? No le acuso a los brasileños. Ellos buscan Juegan sus su mejores partido. intereses, Juegan su juegan su partido. partido. Entonces, cuando ellos te ponen en la mesa de negociación, siempre obtuvieron beneficios, históricamente. Es decir, Itaipú siempre benefició mucho más a Brasil y eso es algo que nosotros venimos reclamando históricamente. Mencionaba la eliminación del factor de ajuste que nos aplicaban una tasa de interés sobre la tasa de interés que pagaba. Había un factor de ajuste otra vez, claro. Un factor de terrible. ajuste sobre los intereses que se pagaban que llegaron al 11% anual de interés. Es decir, entonces, Brasil siempre persigue su mejor resultado, que es su interés nacional y no hay que culparle por esto. Ajá. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes de que va a ser una negociación muy compleja, muy difícil y abordar a una comprensión de que es un tema que se debe corregir. Porque también hay que pensar de que tenemos que establecer acuerdos y contratos sostenibles entre ambos países. Ingeniero Canese, tal vez os vaya a pecar de mal pensado, paranoico, pero con Brasil mejor no va a ser paranoico a veces. Nos han enseñado la historia que parece que así acertamos más. Remesas, autopartes, Claro, arroz, arroz, sí. y al mismo tiempo de todo esto ya se dejaba de pagar Claro, en Itaipú. Itaipú, claro. ¿Verdad? Algunas cosas arreglamos la autoparte, arreglamos Bayoahí, o sea, dijimos, no vamos a suspender, casi era como un favor que nos hicieron ellos al final. Nos vendieron el problema y después nos dieron la solución, ¿verdad? ¿Hay algo, digamos, ya tipo política de Estado, digamos, del gobierno brasileño con nosotros para apretarnos un poco, para acogotarnos, o es muy paranoico eso? No, acá como dice el embajador, el O sea, Brasil todos tie- estos hechos están claro, unidos, digamos. el Brasil tiene sus intereses muy claros y no hay que ofenderse por eso. No. O sea, Nosotros cuando respeto negociamos mucho- con Lula también era Brasil, o sea, presidente amigo, pero no fue nada fácil. Y algunas personas decían, bueno, ¿por qué Lula es tan duro con nosotros, que es nuestro amigo? Pero, ¿y el presidente de quién era? Yo le decía, ¿de quién? Es de los brasileños, no de los paraguayos. O sea, Brasil tiene sus intereses y no hay que ofenderse por eso. El problema es que muchas veces de nuestra parte no entendemos cómo defenderlo, no entendemos cuáles son nuestros intereses ni cómo defenderlo. Yo Ese diría es el que eso problema. es lo principal, El no problema es tenemos claro nuestro, luego ¿no? cuál es. Que Brasil, ¿y qué quiere Brasil? Yo te voy a decir una cosa muy clara, ellos quieren nuestra energía. Claro. Y este acuerdo, ahorita es el primer paso para tener toda la cantidad de energía paraguaya, ellos ya tienen, la paraguaya y Itaipú, al menor costo. Ese es su objetivo estratégico que, no sé, es tan evidente que casi no habría falta decir. Es eso. Y no tenemos que ofendernos por eso. Entonces, el problema está de nuestro lado. Claro, a ver, yo para complementar un poco la idea, tal vez ni que para mí no pasa por la ofensa, al contrario. Claro. Trato de plantearlo de una manera más macro,
Sí. A ver si de alguna manera mostrar lo perdidos que estamos, ¿verdad? Claro, si No, estaba todo nosotros, entrelazado y claro, dejamos pasar. Nosotros como Claro, gobierno el- estamos perdidos para eso, ¿verdad? Nos pillamos las cosas, ¿verdad? Pero justamente ese no entender que el Brasil tiene intereses estratégicos, cuáles son muy... Y ceder, fíjate lo que hace, lo terrible de esta acta, que cede ante el Brasil en los intereses estratégicos. Claro. En eso no hay que ceder. Además, fíjate que el gobierno tenía una cuestión fundamental, ¿no es cierto? O sea, cualquier nuevo acuerdo requiere el acuerdo de las dos partes. Tenía que haber dicho, bueno, vamos a discutir, vamos a ver qué es lo que hicieron, como yo te dije, los gobiernos durante los últimos 34 años. No se dieron. Inclusive gobiernos que no podemos decir que hayan sido patriotas precisamente, no. Pero en ese campo no se dieron. Y además, esta acta, yo apunto ya, como decía, mejor un poco a futuro, porque acá la postura paraguaya quedó muy dañada. Pero no importa, yo creo que se puede, si Abdo Benítez toma conciencia, y debería tomar conciencia, porque si no, hasta su cabeza corre en riesgo, debería tomar conciencia, adopta la postura nacional, de defender, bueno, el 50% de la energía es nuestra. Pasó esto muy bien. Fíjense que esta acta, lo dice acá el artículo 29 del anexo A, es nula. ¿Por qué? Porque tenía que tener el parecer de la ANDE. Si quieren les leo el artículo. Dice, cuando hay, en caso no previsto por estatuto y no pudieran ser resueltos por el Consejo de Administración, serán solucionados por los dos gobiernos, por las altas partes, previo parecer de ANDE. El ingeniero Ferreira hoy, una de las cosas más importantes que dijo, Confirmó que no dio parecer. claro, porque él podía haber dado, cañijape aunque sea. Claro. No, él no dio el acuerdo de la ANDE. Aunque sea decir, el parecer de Ande es que no hay que hacerlo. No estoy de acuerdo. Pero Igual no de dio. todas formas. Al no dar es nulo, de nulidad total. Entonces, si Abdo Benítez se pone a la camiseta paraguaya, le puede decir, miren señores, señor Bolsonaro, lastimosamente no se respetó este procedimiento. Y el acuerdo se firmó el 24 de mayo. Tiene que ser el previo parecer del ANDE, es previo, dice. Creo que todos entendemos lo que dice previo. No es posterior. Entonces, es nulo. Bueno, puede recurrir a otro mecanismo, puede enviar, porque este acta altera el tratado, al bajar de 350 a 100 el colchón de seguridad, al entregar el 84 a 89% de nuestra energía barata, y no el 50%, altera el tratado. Ojo, un presidente puede alterar y decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a retroceder, vamos a darle toda la energía al Brasil, pero tiene que pedir la ratificación del Congreso. O sea, Abdo Benítez tiene la gran oportunidad de enviar, así como le destituyó a Castiglioni, le destituyó a todo, alguna gente dice el cuatrinomio, ¿no? Bueno, pero en realidad, bien, lo más importante es la postura, porque acá no se trata de hacer rodar cabezas. Ojo, yo tengo la sospecha inclusive de que el mismo canciller Castiglioni y todo lo demás siguieron instrucciones, o lo que se acordó con Abdo Benítez. Yo tengo y lo digo como parlamentario, tengo toda la convicción de que ni Castiglioni ni Xavier Caballero actuaron por su cabeza. Tengo la convicción. Bueno, entonces lo que se trata es de cambiar esa postura, no de cambiar cabeza, pues si yo cambio cabeza y sigo con la misma postura estamos... estamos liquidados. Entonces, para el 2023, como preguntaba, y creo, hay que cambiar de postura, hacer participativamente, no hacer más secretistamente, defender la soberanía. Y de luego... Y tal vez no la cabeza, pero yo agregaría nomás los negociadores. Claro, hay que poner gente honesta, gente firme, gente como el ingeniero Pedro Ferreira, le dice, no señor, y está dispuesto a irse. No gente que está por supuestamente conservar el cargo, firmar cualquier cosa y claro, se van los mismos 2 o 3 días después y con un oprobio generalizado. Quizás, y esto que está diciendo es muy interesante, quizás esto sirva de lección. Acá el obsecuente sale mal y aquel que tuvo una postura sale mejor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Mañana tenemos un consejo para nosotros y tenemos la parte final del programa. Así es, vení a Bristol y arma tu combo ofertas, aprovecha los precios inigualables en todos los productos y atención con esto, vos elegís lo que querés y te lo llevas en un 6-pack de regalo. Escucha esta combo oferta, lavarropas Midea de 7 kilos, carga superior, más secarropas Midea de 6 kilos, precio normal, 18 cuotas de 350.000 guaraníes y ahora combo oferta 18 cuotas de 238.000 guaraníes y además con todas tus compras gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux Full Equipo 2019 0 km y 39 millones de guaraníes en efectivo. Para más información, comunícate al 519 4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
These sensations spare the insults, leave them for another day. Salí de lo común y agregarle topping de papitas a la nueva pizza Hot Dog Lovers y una combinación de ingredientes espectaculares realmente para lamerte los dedos. Mostaza, queso, ketchup, trocitos de pancho y animate a probar una pizza que no te esperabas en Esbarro. Bueno, parte final del programa. Doctor, a partir de ahora, el carácter de negociación debe evitar también ciertas cuestiones como atacar nuestra propia postura, decir, por ejemplo, antes éramos esto, antes hacíamos lo otro, sino tener una postura de puertas para adentro, que nadie se entere de lo que pasa en casa, digamos, y de puertas para afuera ir a pelear con fortaleza. ¿Cuál tiene que ser más o menos el enfoque, digamos, independientemente de la postura que se tenga, ¿verdad? Por eso lo van a definir. El enfoque tiene que ser, en primer lugar, construir una visión política sobre la base de la propiedad del 50% de la energía generada por la entidad binacional. Construir una posición técnica que nos permita sustentar con argumentos sólidos la negociación, construir un consenso que permita discutir entre todos los partidos, porque las derivaciones del anexo C que se acuerde realmente son sumamente importantes y ese consenso necesita ser trabajado. Y tienen que armarse así, el Congreso entiendo que armó una bicameral para abordar estas cuestiones, pero también tiene que haber una apertura importante con la ciudadanía, de forma tal en que esas posiciones se puedan construir y consensuar sobre lo que se llama un justo valor de lo que nosotros consideramos que es el costo de energía. Pero no tenemos que perder más tiempo. Si nosotros vamos a consumir el 50% y vamos a adquirir el 50% de la energía generada, necesitamos infraestructura. La infraestructura que tenemos hoy no nos permite tomar ni siquiera la cantidad de energía contratada, ni en Itaipú ni en Yacyretá. Necesitamos mejores redes de transmisión, necesitamos la interconexión de nuestro sistema, porque al mismo tiempo, para exportar, ya sea a Argentina o a Brasil, van a tener que transitar por la red de transmisión de estos países. Entonces, allí es necesario armar una buena estrategia y, por sobre todas las cosas, unirnos entre los paraguayos bajo un común denominador que tiene que ser la posición que finalmente se adopte en torno a las negociaciones que vienen por delante. Doctor, gracias por acompañarnos. Un placer como siempre, un gusto. Ingeniero, supongamos, realismo mágico, decía alguien por ahí. Que llama y dice, queremos que el Frente Guazú, queremos que el ingeniero Canese nos acompañe en esto. ¿Estás, digamos, dispuesto a formar parte del gobierno o Frente Guazú parte de una unidad dentro del gobierno de negociación? Porque lo bueno dentro de todo lo malo que parece es que por lo menos el debate social está instalado. La gente por lo menos está atendiendo puntillosamente esto. Yo creo que lo importante es que, como dijo acá el doctor, hayan roles bien claros y una estrategia definida. Yo creo que la oposición, yo no creo que el Frente Guazú ni yo personalmente, yo de lo voy a consultar con el Frente Guazú, podamos formar parte de luego en estas condiciones. Absolutamente, estamos en oposición frontal a todo lo que se ha hecho, pero vamos a suponer, como decía, un pensamiento mágico, Abdo Benítez adopta la bandera de la soberanía, realmente pelea por esa bandera. Yo creo que siempre es bueno que exista una oposición que le apoye, ¿no es cierto? Si él tiene una buena postura, lo que yo sí te puedo adelantar es que nosotros como oposición le vamos a apoyar firmemente, lógico, en la defensa de la soberanía, para que salgan bien las negociaciones, que ese 50%, acá el doctor entró en una cuestión técnica, claro, hay que hacer las obras eléctricas, que el señor Pedro Ferreira estaba ya comenzando a tener esa sincronía, esa interconexión, no es muy caro y podemos tener beneficios enormes. Las inversiones van a venir a nuestro país, todo eso es factible, y yo creo al gobierno, y estamos trabajando bien, o sea, de hecho se está trabajando bien, vino este hecho que, porque claro, había cosas secretas, había, como yo te decía, el interés por nuestra energía y que hubo una debilidad o una coincidencia de nuestro gobierno, desgraciadamente, con la postura brasileña, digámoslo claramente. Eso es lo que ocurrió. Pero yo creo que las personas pueden rectificarse. Yo le recomendaría a Abdo Benítez que él se rectifique, así como le echó a Castiglione. A lo mejor Castiglione tuvo el defecto de seguir sus instrucciones. Quiero creer, para mí esa es la hipótesis principal. No que Castiglione decidió por su cabeza, no, siguió las instrucciones, le costó la cabeza, pero este es el momento donde Abdo
Aldo Benítez debería pensar profundamente y decir, no, voy a cambiar de postura, porque eso es lo importante. Y si adopta la postura de la soberanía, del desarrollo, pero como oposición le vamos a acompañar. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Un placer como siempre, es muy amable. Gracias a usted. Bueno, señores, muchas gracias. Mucha suerte para lo que se viene de Felipe, por favor. ¿Sí? Bueno, nos vamos a encontrar mañana. Nos vemos Chao. mañana. Fuerza limpia. Chao, chao. Carajo.